Muy buenos días. Buenos días. Hoy es jueves y seguimos con la serie de parábolas y estamos aquí desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza. Estamos tan agradecidos de ver cómo hemos aprendido tanto de las parábolas de Jesús. Yo creo que en lo personal nunca me había percatado de cuántas riqueza y cuántos detalles tan específicos Dios está mostrándonos a través de Jesucristo y las enseñanzas que tenemos en su palabra. Y bueno, si esta mañana tú nos estás acompañando, prepárate con tu Biblia. Vamos hoy a caminar en el Evangelio de Lucas capítulo 12. Prepárate con tu bebida favorita, tu café, tu té, tu jugo, con este calor un jugo verde. Y vamos a ver hoy la parábola del rico insensato. Y mientras lo encuentras, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Señor, esta mañana que tú nos permites estar aquí juntas en este caminar a través de las enseñanzas de Jesús. Gracias por las parábolas, por esos tesoros escondidos, pero que tú hoy revelas a través de abrirnos los ojos espirituales. Gracias porque el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, nos muestra lo que dice tu palabra y no solamente eso, nos advierte, nos exhorta, nos instruye para que aprendamos de cada una de las enseñanzas de Jesús. Te pedimos, Señor, esta mañana que tú abras nuestro entendimiento, que nos des estos minutos de paz y de podernos concentrar en lo que tu palabra dice, para que seamos, que tengamos un corazón enseñable, Señor. Gracias, Dios, gracias, porque solo tú lo puedes hacer en el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén. Y bueno, vamos a tener aquí nuestra Biblia abierta, capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Y lo primero que nos vamos a encontrar en este Evangelio para ver el contexto de la parábola del rico insensato es tres advertencias. La primera la vamos a ver aquí en donde dice que Jesús estaba rodeado de miles de personas. El versículo 1 dice, entre tanto, una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar a sus discípulos. Y cuando ayer me detenía a ver esto, pensaba cuánta cantidad de personas había, cómo era posible, ¿verdad?, que podían escucharle tantas personas a lo lejos. Y una vez hicimos un experimento ahí en el área de los Huachimontones, quien conoce aquí en Guadalajara, en Jalisco, y se subió una persona en un montículo de tierra y había una como pradera. Y dijo el guía, miren, así seguramente fue cuando, yo creo que este guía era creyente, dijo, era cuando Jesús predicaba a multitudes, a miles de personas, porque él se subió ahí y habló y perfectamente se escuchaba como si hubiera sido una concha acústica, porque yo no entendería otra manera en que tantas personas podrían haber escuchado esta enseñanza. Pero bueno, aquí es una advertencia y la primera advertencia es contra la levadura y está diciendo en el versículo 2, dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Entonces, esta es la primera advertencia que les está haciendo. Dice que todo va a salir a la luz y que se cuiden, ¿verdad?, de esa levadura que los fariseos están derramando sobre su pueblo. La segunda advertencia la vamos a ver en el versículo 4 y 5 y dice, así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de eso no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quien deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojarlos al infierno. Así les digo, a él teman.
Entonces, esta segunda advertencia está basada en esta parte, ¿verdad? ¿A quién deben de temer? ¿A quién realmente deben de tener ese temor? Y la tercera advertencia la vamos a ver cuando dice, en el versículo 8 dice, les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Entonces, finalmente, la tercera advertencia le está diciendo a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Cómo deben de hacer esta confesión de fe, de creer en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, que así es como se le dice aquí a Jesucristo. Y una vez que están estas tres advertencias, ahora sí entra la siguiente advertencia. De hecho, en mi Biblia, que es la nueva, la Biblia de las Américas, así lo dice. Dice advertencia contra la avaricia. Y ahí es justo en medio de esta rica enseñanza espiritual, uno en medio de la multitud le dice esto. Y vamos a leer ahora sí el versículo 13. Dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y él está diciendo esto, ¿verdad? O sea, hombre, ¿quién me puso por árbitro, verdad? ¿Quién me puso por árbitro ahí contigo? ¿Cómo estás pidiendo esto? El maestro intentaba enseñar a la multitud y a sus discípulos algunos principios importantes, cosas relevantes de la Escritura, cosas relevantes sobre la vida y el reino, pero es obvio que este hombre solo estaba interesado en las cosas relacionadas con el reino, pero el reino de los hombres. El hecho de que se dirigiera a Jesús como maestro revela que en ese tiempo se esperaba que los maestros con cierto nivel de autoridad fueran capaces de emitir un juicio justo en caso como en estos casos de este tipo de herencias. Y de acuerdo con la ley de Deuteronomio, que lo vemos en el Antiguo Testamento, si había una disputa, si había una división de una herencia, se emitía un juicio sobre tal asunto y podría ser hecho por un rabino, podría ser hecho por un maestro, quien en este caso serviría tanto como maestro y como abogado. Y en esta ocasión, este joven viene a Jesús pidiéndole que arbitre su situación y que actúe en este caso porque él necesita justicia. Y no solamente como maestro, sino como un abogado para representar sus intereses personales contra su hermano. En este caso, en el que no solo tiene a Dios, teniendo delante de él no solo a Dios encarnado, sino la verdad encarnada, enseñando y reconociendo como un rabino de suprema importancia. Y su interés central de este hombre no está en lo que pueda aprender de Jesús, sino en lo que pudiera ganar financieramente si Jesús estuviera de su lado en su caso particular. Hay dos formas de que se establecía cómo se daban las herencias. En algunas partes leí que le tocaba solamente un tercio, o sea, 2/3 partes al hermano mayor y 1/3 a él. Y otros dicen que no, que absolutamente toda la hacienda o toda la suerte de la herencia la administraba totalmente el hermano mayor. Entonces, él viene pidiendo, ¿verdad?, que se le dé una evaluación clara del testamento, de su legado, y que se le haga justicia. Él dice, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Entonces yo creo que él por lo menos está pidiendo que me dé la mitad de todo lo que ha heredado. Y él quiere reclutar a Jesús como su representante en este caso. Pero Jesús se niega al quedar atrapado en el ámbito terrenal, porque él dice, yo no voy a entrar en este caso, ¿verdad? Yo no voy a participar en esto. Y después de todo esto, Cristo había enseñado a sus seguidores en Juan
en Juan 18:36, vamos a leer Juan capítulo 18, verso 36, dice, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Él les está diciendo, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Y es posible que quien hace la petición sea el más joven de los dos hermanos, como ya lo decía, el que tenía la posibilidad de haber recibido o menor cantidad o absolutamente ninguna injerencia sobre la herencia, porque era su derecho del hermano mayor el tener la posesión de ella. Entonces, independientemente de esto, la misión de Jesús estaba relacionada con el tema más importante de todo el universo, que es la salvación de la humanidad. Eso es finalmente lo que estaba transmitiendo a través de sus enseñanzas nuestro Señor Jesucristo. Así que al parecer el hombre que hace la petición o no prestó atención a las enseñanzas o fue incapaz de entender lo que acababa de oír. Jesús respondió diciendo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro entre ustedes? Y también les dijo, estén atentos y cuídense. Cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Así que antes de contar la parábola, Jesús da una advertencia de peso a los que lo rodean, a la luz de la petición de este joven que le está haciendo, y él dice, estén atentos, tengan cuidado, presten atención, cuídense. ¿De qué? De la codicia. Cuídense de la codicia. Entonces el maestro pasa por alto la petición y aprovecha la oportunidad para narrar una parábola, enfatizando de qué se trata la verdadera vida. Y ahí es entonces en donde entramos a Lucas, capítulo 12, verso 16. Vamos a leer ahora sí ya de lleno la parábola. Dice, entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces vemos aquí las características del hombre de esta parábola, que no es un hombre agradecido. En ningún momento está pensando, ¿verdad?, que su tierra está produciendo abundancia, y él siente y suena, ¿verdad?, como si esto ocurriera de manera natural y por la gracia común de Dios, ¿verdad? Siendo que el ser agricultor yo creo que es uno de los labores en donde más puedes experimentar la mano de Dios, en donde más puedes ver, ¿verdad?, que Dios es el que está haciendo la provisión para que pueda darse la buena cosecha. Entonces el sujeto aquí es la tierra, ¿verdad?, y no el hombre, pero no hay evidencia de que éste reconociera que el Creador es quien provee todos estos recursos, todos estos nutrientes de la tierra, la lluvia, el sol, que permiten a la tierra producir de la manera en que lo hace. Entonces, además el hombre es sumamente egocéntrico. Se refiere a sí mismo más de 10 veces usando los pronombres yo y mí. Su estilo de vida egocéntrico empieza a hablar consigo mismo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, verdad? Dice, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces, la pregunta no era, ¿cómo puedo usar esta riqueza que he recibido para ayudar a mi prójimo, a mi comunidad, a mi iglesia? No, él no está pensando en eso.
¿Cómo puedo encontrar un lugar para almacenar toda esta riqueza que acabo de recibir? Voy a derribar esos graneros y voy a construir unos todavía muchísimo más grandes para poder almacenar todo esto. Entonces, lo último que tenía en mente era agradecerle a Dios. No tenía ninguna preocupación de seguir la ley del Antiguo Testamento, de dar a Dios las primicias que recibió de Dios. Entonces también puede verse la idea de almacenar todo mi grano y mis bienes, ¿verdad? Él es lo que está diciendo. No lo comparte con nadie, no lo va a vender a otros que necesiten, ¿verdad? También este hombre está pensando, lo voy a almacenar. Y entonces este hombre es un ignorante. Cree que él mismo rige su vida. Voy a cerrar la cortina porque está entrando luz. Deme un segundo. Permítame. Sí, porque ya se veía como unos destellos de luz que ni me dejaban ver bien en la pantalla y ni siquiera poder leer mi Biblia. Entonces se dice a sí mismo, ¿verdad?, que él está almacenando todo esto para poder vivir los suficientes años de una manera placentera, para tener para él atesorando, sin tener garantía alguna él de lo que va a suceder. Su cosmovisión de este hombre está reflejando en todo momento, ¿verdad?, su narcisismo. Y lo vemos en el verso 19 y dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Y esto era como un dicho popular, ¿verdad? En aquella época, ¿verdad? Que se decía mucho, descansa, come, tú diviértete, ¿verdad? Y lo vemos en el libro de Eclesiastés, en el versículo 12, 19, dice, tengo mal mi cita, pero en el libro de Eclesiastés, a lo mejor es 2:19, deme un segundo, hay una parte, tengo mala cita, pero en el libro de Eclesiastés está hablando, ¿verdad?, de esa necedad del hombre que está buscando nada más satisfacer sus deseos. Lo acabamos de leer los que estamos en la Biblia cronológica, y en donde vemos esa manera vana y arrogante y necia de vivir, en donde constantemente está diciendo, dirá mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Entonces solo está pensando en deleitarse en placeres mientras otros mueren de hambre. Y además este hombre vive como un necio, como alguien que no cree en Dios, o que vive como si Dios no existiera. Y dice el Salmo 14:1, déjame poner una marca aquí. Y en el Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y así vive un necio, ¿verdad? Un necio vive como si no existiera Dios. En el Salmo 39:6 dice, si como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Así vive un necio, ¿verdad? Un necio vive pensando que vive afanándose, vive pensando en poseer riqueza, pero finalmente, dice aquí, acumula riquezas y no sabe ni siquiera quién las va a recoger, ni siquiera sabe quién las va a aprovechar, quién va a gozar de ellas. En el Salmo 49:10 dice, porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera. Entonces, el recordar, ¿verdad?, que finalmente nosotros tenemos que comprender que en algún momento vamos a morir, y no es que estés constantemente pensando en eso, pero que sí hay un final en nuestra vida que necesitamos
prever qué es lo que sigue y que en dónde estoy invirtiendo mi vida. ¿Estoy invirtiendo en las riquezas de este mundo o estoy invirtiendo para la eternidad? En Jeremías 17:11. Jeremías 17:11. Dice, como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. Entonces, así se está comportando este hombre, ¿verdad? Con necedad, con insensatez. Está totalmente ajeno a la soberanía de Dios. Y cuando vemos en el verso 20, dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces, así es el que acumula, ¿verdad? Y el que está guardando. Esta parábola es corta, es simple, pero al mismo tiempo es rica y profunda. Y después de que hemos nosotros visto constantemente las consecuencias de la caída, los descendientes de Adán adoptaron una cosmovisión egocéntrica, terrenal y centrada en sí mismo, en el aquí y ahora. Y este hombre es descrito de dos maneras. En primer lugar se nos dice que él es rico y Jesús nos dice que ser rico no es que sea inherente a algo malo. Lo que es malo es cuando tu corazón y tu alma están atados a esa riqueza. Ahí es donde tenemos nosotros que reflexionar. Realmente mi vida, mi cosmovisión se mueve a través de lo que poseo, de lo que tengo, de lo que adquiero, de todas esas posesiones y bienes materiales. Y lo otro que se dice sobre este hombre es que es mucho más importante, ¿verdad? En la parábola, cuando está hablando de que este hombre rico, él mismo, ¿verdad? Se le marca como un hombre insensato. Y al decir que es insensato, no confundamos esta palabra como que es una persona que no es inteligente o que no es educado. Los salmos nos dicen constantemente que es el necio, el insensato. Insensato es el hombre necio, quien dice en su corazón, no hay Dios. No lo dice con la boca, pero lo dice en su corazón. Constantemente lo está manifestando, ¿verdad? A través de sus hechos, de su manera de vivir, de su manera de comportarse. No hay Dios. Y como este hombre obtiene la cosecha abundante y empieza a hablar consigo mismo, lo último que le está preocupando es Dios. No tiene ningún interés en asuntos espirituales, solo está preocupado por qué voy a hacer con mi excedente. Oye, relájate, tómalo con calma. Tienes toda la riqueza ahora en estos graneros más grandes para que puedas comer, beber y ser feliz. Y él a sí mismo se está hablando. Entonces, esta es una fórmula pagana y nosotros lo vemos a través de Pablo cuando menciona ese cinismo en Primera de Corintios capítulo 15, cuando dice, si Cristo no resucita de entre los muertos, entonces nosotros así como el mundo podemos comer y beber y ser felices. Y el apóstol dice, ¿por qué? Porque mañana moriremos. Así que también podremos tener nuestra fiesta esta noche, porque todo terminará mañana. Y gracias a Dios esa no es nuestra visión, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay un mañana, que hay una esperanza, que nuestra vida está centrada en lo que el Señor ha puesto, que hay eternidad en nuestro corazón y que nosotros vivimos para la gloria de Dios. Pero aquí tenemos entonces dos interlocutores nada más en esta parábola. El primero es el hombre hablándose a sí mismo, quédate tranquilo, come, bebe, sé feliz, tus graneros construye los más grandes. Y el otro interlocutor es Dios mismo en esta parábola cuando le dice necio. No entiendes que la necedad es la antítesis de la sabiduría y que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es el temor del Señor. Y yo lo veo tantas y tantas veces que solo basta con decir, Señor, que tú seas, ¿verdad? Realmente mi prioridad, que yo tenga ese temor santo de ti y que tú pongas orden en mi vida, en
graneros, en mis finanzas, en mis posesiones, en todas y cada una de las áreas de mi corazón. Entonces ese temor es reverencia a Dios, pero este hombre no tenía reverencia por Dios en lo absoluto. Dios mismo dijo, necio esta noche, y ha de haber sido terrible, ¿verdad? Cuando, imagínate escuchar la voz, necio, esta noche, no la próxima semana, no el próximo mes, no en 10 años, esta misma noche te reclaman el alma. Obviamente este hombre no está listo. Jesús en otra parte dijo que dará un hombre a cambio de su alma, y este hombre dijo a Dios, oh Dios, no te preocupes porque mi alma, déjame decirte, puedes tener todo lo que he almacenado en estos graneros. Imagínate a lo mejor tratando ahí de negociar con Dios, ¿verdad? Te lo entrego todo, te daré toda mi riqueza ahora. Pero Dios le dice, es demasiado tarde, no quiero tu dinero, no quiero tus posesiones, quiero tu alma ahora, ahora mismo. Así que el mismo... así que el que está acumulando, ¿verdad?, estos tesoros para sí mismo, no es rico para con Dios, es como este hombre. Hagamos esa reflexión esta mañana, ¿verdad? Señor, quiero ser rica, ¿verdad? Quiero tener esa riqueza, pero espiritual para contigo. Este hombre se acercó a Jesús diciendo, ¿resolverás esta situación de mi herencia, verdad? El hermano que le está pidiendo que sea juez en su herencia con su hermano. Dile a mi hermano que me dé mi herencia, ¿verdad? Me pregunto qué estaría pensando después de haber escuchado esta parábola. ¿Sabes lo que pienso que estaba pensando él? Me parece que trató de escaparse. No creo que quisiera insistir más en el asunto, porque Jesús justo en ese momento lo identificó frente a todo el grupo de personas como un necio. Jesús vino a salvar lo que se había perdido y a restaurarnos a una vida centrada en Dios, una vida que glorifica a Dios y que está llena de gozo. Y esta mañana yo te animo para que abracemos esto como una prioridad en nuestra vida, una vida que le da gloria y honra a Dios. Señor, te damos gracias, Dios, esta mañana porque hemos escuchado esta parábola, hemos escuchado este hombre necio que vivía centrado en sí mismo, que no pensaba en ti, no pensaba en lo que tú eres y todas las enseñanzas que venías mostrando en tu caminar, Señor, estas advertencias de lo que era tan importante, el confesarte delante de los hombres, el realmente reconocer quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor, a la luz de los evangelios. Señor, que esta mañana nosotros podamos pensar en esto y meditar. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo como sabia o como necia? Estoy viviendo a la luz de tu palabra, estoy atesorando cosas, abrazándolas, pensando que son mis posesiones, o estoy compartiéndola con el necesitado, estoy diezmando, estoy llevando la provisión a las personas que la necesitan, Señor, cuando yo tengo de más. Señor, ayúdanos, Señor, a meditar en todo esto, a reflexionar en este día y hacer las cosas a tu manera, que crezcamos en nuestra cosmovisión bíblica, que pensemos, Señor, en los grandes tesoros que tenemos allá en la eternidad y confiadas en que nuestra esperanza está puesta delante de ti, Señor. Gracias, Dios, por este día. Yo te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y pues nos vemos en un momento en el Zoom. Muchísimas gracias por estar aquí conectadas y vamos a participar un momento más ahí en el Zoom escuchando sus comentarios. Que tengan muy buen día. Gracias.